La vez anterior platicábamos acerca de esfuerzos axiales y esfuerzos normales, y eso significa que ya sea que tengamos nosotros una columna o que tengamos una varilla, bueno, pues este tipo de cuerpos son prismáticos y puede ser que el efecto de compresión sobre una columna o el efecto de tensión sobre de una varilla, pues sean lo suficientemente relevantes como para tratar de calcular sus efectos. Para eso, a eso le llamamos nosotros esfuerzos axiales o normales. Vamos a ponerle por aquí una frontera. Ya, digamos que hoy no vamos a seguir hablando de eso. Nada más hay que recordar que esa fórmula era fuerza entre área. Y algo que es recordable de ese proceso es de que la fuerza estaba actuando a lo largo del eje principal del elemento, es decir, a lo largo de su eje axial. Y bueno, esa fuerza hay que recordar que era sobre o paralela al eje, ¿no? Es más, podríamos decir que pasa la fuerza por el centroide del área transversal del eje. Bueno, ahora, esos digamos que son si tenemos la fuerza en el sentido principal del cuerpo prismático. Pero hay otro tipo de esfuerzos y es el que pues, quisiéramos tal vez platicar hoy sobre dos tipos de esfuerzos que son un poco diferentes. Vamos a ver si nos podemos imaginar entre todos. Voy a tratar de imaginarme aquí un pasador, ¿sale? O sea, un perno. Voy a tratar de imaginarme un perno y pongamos la forma de trabajar que tienen los pernos es de que trabajan sosteniendo a dos piezas, que probablemente esas dos piezas trabajen en una dirección distinta. Voy a tratar de iluminarte este perno, nada más que aquí probablemente nada más la parte final. Y voy a tratar de que nos imaginemos que ese perno está unido de alguna forma, pongamos a una pieza vertical, y esa pieza vertical, digamos que lo está jalando hacia arriba. Vamos a ver si aquí nos imaginamos esta pieza, que digamos que estaría eh, el perno pasando en medio de la pieza, lo cual significa que pues, yo tendría que buscar un plumón blanco para tratar de borrar estas líneas, ¿no? Ahí estoy tratando de borrar la línea. Bueno, y resulta que esa pieza está jalándolo al perno hacia arriba. Voy a ponerle incluso su señalamiento, ¿no? De que está moviéndolo hacia arriba. Y podría imaginarme tal vez otra pieza que lo esté moviendo hacia abajo. Déjame ver si lo puedo dibujar. Ahí va otra pieza. Y resulta que la otra pieza, pues evidentemente que tiene otras dimensiones, pero lo está jalando hacia abajo. No alcanzamos a ver la perforación, inclusive no alcanzamos a ver esas partes del perno, pero sabemos que está pasando por el medio de ellas, ¿no? Y esta otra pieza está jalando hacia abajo. Bueno, pues entonces resulta que mi perno está siendo sometido a una fuerza, pero que no va a estar actuando esa fuerza a lo largo del eje, pues principal de dicho perno, ¿no? Mira, vamos a ponerle aquí un cierto colorcito a esta pieza para que le entendamos un poco más. Ahí está una pieza, por acá hay otra pieza. Y bueno, pues resulta que esas piezas que están jalando al perno, vamos a ponerle aquí su nombrecito perno o pasador. Es más, si ocupas el nombre de perno, yo creo que lo podrías identificar en un reloj. Las personas que utilizan reloj, ya muchas personas ya no utilizan reloj, pero las personas que utilizan reloj sí saben lo que es un perno, ¿no? Y es lo que une parte de la maquinaria del reloj con las extensiones o con los extensibles. Bueno, ahora, imaginemos que esa pieza está siendo jalado por dos extremos. Si esa pieza, digamos que la estamos viendo en un modelo tridimensional, probablemente podríamos hacer referencia a unos ejes de las X, a un eje de las Y y a un eje de las Z. Esa misma pieza, si ahora la dibujo, digamos que solamente en el eje de las X y de las Y, pues probablemente yo lo que alcanzaría a ver, tal vez sería una pieza que está jalando hacia arriba, y aquí la estoy montando como una barra, otra pieza que está jalando hacia abajo, y tal vez una barra que está recibiendo ese par de esfuerzos por ambos extremos, ¿no? Probablemente aquí esté la parte, no, no, espérame, creo que estoy cometiendo ahí un error. Ahí está, vamos a tratar de dibujar ese pasador, luego ese pasador por aquí continúa y luego continúa del otro lado. Una pieza que está jalando hacia arriba y otra pieza que está jalando hacia abajo. Probablemente estas piezas deberían estar un poquito más juntas. Una jala hacia arriba, otra jala hacia abajo. Bueno, ¿qué le va a intentar pasar a ese pues, perno o a ese pasador?
pues va a intentar degollarse. Y si la fuerza es lo suficientemente fuerte, pues digamos que ahí en medio de las dos piezas que están jalando hacia arriba y hacia abajo, lo más seguro es que logre degollarse. Y eso tendría como consecuencia de que mi pasador pues se disloque o se corte. Es decir, que podría quedar así, podría quedar roto, cortado o dislocado, cualquiera de las palabras que quieras utilizar. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza cortante que movió una parte de ese pasador hacia arriba y otra parte hacia abajo, y podría romperse. Ahora, para evaluar si ese pasador tiene la capacidad de soportar el esfuerzo o se va a romper, pues podríamos asignarle un cierto material. Vamos a pensar, pongamos que este material, este perno, está hecho de aluminio. Mm, Vamos a considerar que es de aluminio. Bueno, y que probablemente esté recibiendo una fuerza hacia arriba de 100 kilogramos y, y la pieza de abajo no se deja y entonces está jalando con 100 kilogramos hacia abajo. Bueno, nosotros podríamos medir la fuerza o el esfuerzo que se está provocando en ese plano de falla con este símbolo tau. Y digamos que sería un poco parecido al símbolo sigma, nada más que en esta ocasión tau lo que significa es un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante no es lo mismo que el esfuerzo axial. El esfuerzo axial actúa en el sentido principal del elemento, mientras que este no, este está actuando en un sentido transversal del elemento. Es decir, que ese esfuerzo cortante también lo podemos calcular como fuerza entre área, nada más que la particularidad es de que esta fuerza es perpendicular al eje. Mira, digamos que esta fuerza está generando un plano perpendicular al eje del elemento, forma 90 grados. Bueno, pues esa fuerza cortante, pongamos para este caso, que yo te planteaba 100 kilos hacia arriba, 100 kilos hacia arriba y la misma fuerza hacia abajo, 100 kilogramos hacia abajo, y que solamente tendrían un área de corte, bueno, pues habría que calcularla en función de cuánto mide de diámetro este bastón o este perno. Entonces vamos a ponerle por aquí un cierto diámetro, vamos a decirle que tiene un diámetro de 1.4 centímetros. 1.4 centímetros. Eso significaría que el área de ese elemento lo podría yo calcular como pi por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4. O bien, si yo quisiera, lo podría calcular como pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas me sirve. Si tomo mi calculadora y digo que el diámetro al cuadrado, es decir, 1.4 al cuadrado por pi y lo divido entre 4, voy a saber que el área transversal de ese pasador es de 1.5339 centímetros cuadrados. Y si metemos los valores que nosotros tenemos por ahí, pues nos daríamos dando cuenta de que ese esfuerzo cortante, que es fuerza entre área, en este caso sería de 100 kilogramos, 100 kilogramos fuerza entre 1.539 centímetros cuadrados. Probablemente para nosotros que vivimos en México, las unidades que nos quedan pues serían adecuadas, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Probablemente alguien que tenga una facilidad por manejar sistema internacional va a decir que esas unidades están mal. Pero si nosotros dividimos 100 entre 1.539, nos va a dar un esfuerzo de 63 bueno, prácticamente 64, voy a escribirle así, 64 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, esa unidad, si la queremos comparar con lo que alguien nos diría que sería el esfuerzo resistente del aluminio, desgraciadamente no creo que lo podamos encontrar en esas unidades. Vamos a ver incluso si lo pudiéramos encontrar en internet. Resistencia al esfuerzo cortante, aluminio. Profe, Y, perdón, a mí la división me dio 64.97. entonces está mal redondeado, ¿no? Más bien debería de redondearlo a 65, ¿no? Sí. Ándale, ya, gracias. 65, sí, 64.97 y creo que yo les decía que daba 63.96. Bueno, ahí está. Ya lo redondeamos a 65. Gracias, compañero.
Vamos a ver si por ahí pudiéramos encontrar la resistencia al esfuerzo cortante del aluminio. Propiedades mecánicas del aluminio, a ver qué nos dice esta paginita. No la conocemos, pero pues así es ahora esto de consultar en Google, ¿no? A veces puede ser que nos lleve a un buen puerto o a veces puede ser que no nos lleve a ningún lugar. Dice la dureza, la resistencia, el ensayo de tracción. El ensayo de tracción significa tensión, ¿no? A flexión, a compresión y a corte. A ver, dice, no nos dijo nada, no nos dijo ningún valor técnico, ¿no? Simplemente nos habló bien bonito del aluminio, pero no nos dijo un valor técnico. Vamos a ver si el libro nos dice algo. Mira, el libro de Elvira Johnson, si nos vamos a por ahí de la página 747, resulta que vamos a llegar a las propiedades de los materiales. Y por aquí aparece el aluminio, nos dice que una aleación de aluminio nos va a dar una resistencia. Mira, aquí en la parte de arriba donde te estoy seleccionando el área azul, dice resistencia al esfuerzo cortante. Cortante y nos lo da en megapascales. Y resulta que estaríamos midiendo una fuerza en megapascales de 70 megapascales. Eso es lo que nos dice el libro. Entonces vamos a anotárselo aquí a nuestro lector. Y vamos a decirle, según el libro, según Beer Johnson, y podríamos anotar el año de la referencia de la publicación. No la tengo a la mano, pero la podríamos, a ver si rápidamente la podemos encontrar. Mira, nos iríamos prácticamente a la portada y en la siguiente hoja debería de venir, pero no la escanearon. Quien hizo este trabajo no lo escaneó, entonces no sabemos en qué año lo publicaron. Ah, mira, aquí dice quinta edición. Quinta edición. Impreso en México, pero no dice el año. Desgraciados, ¿no? Perdón. Nada más nos dice, mira, aquí dice, perdón. Pero vamos a quitarle el término de desgraciados. Ahí dice que tiene derechos de autor, o sea que no hay que usarlo con fines de lucro. Dice que es del 2009. Bueno, pues entonces le podemos decir, según Beer, en el año Beer et al, porque son varios autores, en el año 2009, él dice que la resistencia admisible a un esfuerzo de cortante para un aluminio es de 70 megapascales. Desgraciadamente, esta unidad de los megapascales no la solemos utilizar mucho nosotros, ¿no? Entonces nos estamos quedando en el mismo lugar, no sabemos si eso aguanta o no aguanta. Pero lo que podríamos hacer sería transformar esos megapascales y sería tratar de investigar a qué equivale un megapascal en kilogramos fuerza. Para eso, pues, otra vez podemos consultar un libro, podemos consultar el Google. Entonces vamos a preguntarle a Google a ver si eso sí nos arroja una mejor respuesta. Vamos a decirle megapascales a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Mira, eso hay un montón de personas que ya lo han investigado y como hay un montón de personas que ya lo han investigado, pues sí, resulta que Google tiene esa medida. Dice, un megapascal equivale a 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es decir, que aquí yo podría meter el valor que me dé el librito de 70 megapascales y automáticamente ya sin que necesite multiplicarlo, ya Google me lo transformó. Me dice, son 713 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces se lo escribimos aquí y le decimos, según Beer Johnson, el esfuerzo cortante admisible para un aluminio es de 13.8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, si comparamos estos valores, pues podríamos asegurar si esa pieza que nosotros nos imaginamos que va a recibir 100 kilos hacia arriba y 100 kilos hacia abajo, si es capaz de soportar ese esfuerzo, esa presión. Y nos estamos dando cuenta de que sí lo soporta, ¿no? Porque 713 es mayor que 65. Entonces, pues, le podríamos decir a nuestro lector, sí soporta ese esfuerzo cortante. Ok. Eso, digamos que nos podría dejar tranquilos, ¿no? Para esa pieza de aluminio. Pero honestamente no es el ejercicio que quisiera ver con ustedes el día de hoy, sino que sí, este ejercicio del perno nos permite entender de que además de los esfuerzos pues simples de entender que serían a lo largo del eje axial del elemento, también hay otra fórmula para esfuerzos
que se están presentando perpendiculares al eje del elemento. Y uno de esos esfuerzos que se presentan perpendiculares al eje podría ser el esfuerzo por flexión. Esa palabrita de flexión, esa palabrita de esfuerzo por flexión, usualmente está asociada a una deformación, ya sea de vigas o de columnas, es decir, de barras, que al estar apoyadas en los extremos, pues digamos que nos podemos imaginar todos muy fácilmente que si esta viga recibe una cierta fuerza, pues lo lógico es de que intente deformarse un poco esa viga. Y probablemente esa deformación haga que las secciones internas roten también un poco. Es decir, que, que estaría generando una intención de esa viga de romperse o de, perdón por la palabra mexicana, de espanzurrarse. Yo creo que sí nos lo podemos imaginar. Es más, vamos a volver a dibujar esa viga, pero ahora un poquito más grande, y vamos a considerar que está otra vez sobre un par de apoyos simples, ¿no? Probablemente uno de ellos es móvil, pero el otro no. Bueno, esa misma viga, si consideramos en una sección distinta ese efecto de flexión, mira, voy a tratar de dibujarla aquí exagerada. Es decir, este mismo dibujo nada más lo dividimos en una condición original y una condición deformada. Bueno, pues resulta que para nosotros tal vez sería fácil entender de que esta viga tiene una sección transversal. Es decir, que esa viga puede ser que esté hecha de madera o puede ser que esté hecha de cualquier material, pero va a tener una cierta, una cierta área transversal. Vamos a imaginarla en esta ocasión de que fuera de madera. Y pues bueno, ahí tiene un rectángulo que sería lo que veríamos nosotros si le hacemos un corte a la viga. Es decir, para que nos lo acabemos de imaginar, pues alguien diría de forma completa, pues podríamos imaginarnos esa misma viga ahora de forma tridimensional. Y digamos que la sección transversal es lo que estamos viendo, alcanzando a ver, perdón, aquí en esta cara, ¿no? Ahí está. Ahora creo que sí ya la entendimos todos, ¿no? Ahora, fíjense que hay algo bien importante aquí. Voy a tomar un plumoncito gris para tratar de comentártelo, mira. En la viga original, nosotros podríamos cortar la viga en cualquier sitio y lo más probable es de que nos encontremos una sección igualita a la que sería el área transversal. Y si hacemos otro corte al ladito, pues nos vamos a encontrar exactamente la misma área y otro corte al ladito va a ser la misma área. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué chiste tiene? ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a este punto, mira. Resulta que la distancia que hay entre dos puntos en la fibra superior va a ser exactamente la misma distancia que hay entre dos puntos en la fibra inferior y en la parte central. Eso es con su configuración inicial. Pero a la hora que recibe una carga, ya sea una puntual o cualquier tipo de carga, lo más seguro es que intente deformarse. Y eso como consecuencia va a ser que estas secciones o estos cortes que yo me imaginé verticales, resulta que en la sección deformada probablemente ya queden un poco inclinados. Y si yo me imaginara otros cortes en otros lugares de la viga, pues en la viga original serían verticales, pero en la viga deformada, digamos que empezarían a girar. Ahora, probablemente alguien nos diga, ¿a poco sí es cierto? Bueno, sí, mira, vamos a ver si te lo puedo ejemplificar. Tal vez sea un modelo tercermundista, pero todos hemos jugado alguna vez con un resorte de feria, ¿no? Bueno, pues este modelo tercermundista yo creo que nos permite imaginarnos cómo se deforma esa viga a medida de que permitimos que se cuelgue, permitimos que se deforme. Evidentemente que si este modelo nosotros lo rigidizamos tal vez con un escalímetro, pues no permitiríamos que se deformara y entonces todas sus piezas tendrían la misma posición que las originales. Es decir, todas sus secciones serían completamente verticales. Pero por el contrario, si tal vez le ayudamos con un elemento que sea un poco más flexible, pues resulta que la pieza
al deformarse, giran sus secciones. Cada una de las secciones que comprometen o que generan el volumen, se les permite un giro. Mira, hoy va otra vez, ahí se ve más claro, ¿no? Ahí se ve más claro. Y si las secciones giran, pues entonces resulta que podíamos tomar en referencia algo que nosotros ya sabemos como una dificultad para girar o una facilidad para girar. Y ese concepto nosotros le llamábamos momento de inercia. Ah, caray. Ese concepto de momento de inercia, tú sabes que había uno en torno al eje horizontal y había otro con respecto al eje vertical. Si yo lo quiero calcular considerando de que estas secciones están, mira, la sección original estaba completamente vertical. Ahí te la estoy tal vez remarcando. La sección original estaba completamente vertical. Y resulta que giró. Entonces está girando respecto al eje que está perpendicular a tu pantalla. Es decir, nosotros podríamos considerar aquí en esa sección un eje que le podríamos llamar X a lo largo de la viga, otro eje Y hacia la parte superior de la viga, y digamos que perpendicular a tu pantalla tendrías el eje de las zetas. Esa misma sección, déjame volver a dibujarla por acá un poco más grande. Esa misma sección, digamos que ahora la podríamos ver de frente o en su corte transversal y nos permitiría ver un eje de las zetas hacia allá, un eje de las Y hacia arriba, y en esta ocasión el eje de las X estaría perpendicular a tu pantalla. Bueno, ya nos lo imaginamos. Esta misma figura resulta que está girando con respecto al eje de las zetas. Es decir, se está deformando, vamos a ver si aquí la pudiera dibujar deformada, haciendo un esfuerzo por tratar de entenderle esa figura. Híjole, no me gusta esa línea. Digamos que estaríamos viendo algo así. Y esa sección deformada, que te dibujé en la parte de arriba, digamos que está girando con respecto a su propio eje Z. Es decir, que nosotros podríamos calcular el momento de inercia con respecto a ese eje Z, y sería BH cúbica entre 12. Probablemente en algún otro librito pues, podemos decir, no, pero es que aquí dice eje de las X. Bueno, sí, pero si lo adaptamos a nuestro problema, ahí debe de decir eje de las Z. Bueno, y eso ya lo sabemos hacer, incluso para una figura tan sencilla como estas, o para figuras más complejas, ¿no? Para figuras como tipo doble T, o tipo T, o tipo I. Bueno, ya sabemos calcular momentos de inercia. Bueno, ¿y hacia dónde va eso? Porque si las secciones giran, y yo por aquí le podría poner un punto A y un punto B, un punto C y un punto D, bueno, resulta que esos mismos puntitos en la sección deformada, pues la distancia que hay entre A y B ahora va a ser mayor, porque estas secciones se están intentando abrir y ahora la distancia entre A y B va a ser mayor, mientras que la distancia entre C y D va a ser menor. Es decir, que podríamos hacer un zoom a este elemento y nos quedaría más o menos así: A, B, C y D. Lo que originalmente ese mismo elemento, digamos que en su condición original, simplemente era un rectángulo A, B, C y D. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues tiene como consecuencia que las partículas de abajo de esa viga están intentando tensionarse, están jalando unas a la izquierda y otras a la derecha, intentando abrirse, es decir, que van a experimentar tensión. Mientras que las partículas que están en la parte alta de la viga están experimentando un proceso distinto, ¿no? Están comprimiéndose o uniéndose la una con la otra. Es decir, que en la parte de arriba de la viga se está experimentando compresión. Fíjate qué interesante, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante. ¿Por qué te digo que creo que es interesante? Porque resulta que esta viga, podríamos decir que la parte de abajo va a trabajar a tensión y la parte de arriba a compresión, a diferencia de lo que veíamos tal vez la sesión pasada,
donde todo el elemento estaba recibiendo una fuerza vertical y eso significaba que todo el elemento se achaparraba y se hacía tal vez gordito, o que todo el elemento era sometido a tensión y eso provocaba que mi elemento sometido a tensión probablemente se vuelva delgado y se extruya, ¿no? Ah, pero aquí era todo el elemento. Y en cambio en las vigas, resulta que la parte de arriba de la viga se va a comprimir, mientras que la parte de abajo se va a tensionar atendiendo a este pequeño diagramita que nos imaginamos. Y ese pequeño diagramita que nos imaginamos, pues también lo pudimos ver como parte de una realidad con nuestro resorte de feria, ¿no? Con nuestro gusano de feria, perdón. Y tal vez se está moviendo mucho, tal vez entiendo que se está moviendo mucho, pero tú verás que en la parte de abajo, ese resorte de feria, la distancia de las partículas o la distancia entre los aros es mayor que en la parte de arriba. Y alguien me dirá, oiga, sí, pero es que la viga que está hecha de concreto, que está hecha de madera, ¿a poco se va a deformar así? No se va a deformar tanto. Bueno, no se va a deformar tanto, pero sigue el mismo patrón de comportamiento. El mismo patrón de deformaciones lo va a tener la viga. Puede ser que sea de concreto, de madera, de aluminio o de lo que sea, pero sí se va a deformar en esta forma. Probablemente aquí yo tenga una deformación de varios centímetros, incluso hasta decenas de centímetros hacia abajo. Y una viga no se va a deformar tanto, pero van a ser algunos milímetros, lo cual no impide que siga trabajando con la misma orden de pensamiento o el mismo orden de ideas. Mira, inclusive yo le puedo ayudar a este resorte por medio de una pieza plástica. Y mira, vas a ver que sí tiene relevancia el momento de inercia. Si esa pieza plástica yo la mantengo, mira, te la muestro ahí en la pantalla, en la cámara, te la muestro que es muy delgadita, pero muy vertical, muy alta. Resulta que si yo intento deformarla en ese sentido, pues no se deforma nada, porque tiene mucho momento de inercia al estar prácticamente vertical esa pieza. Pero ¿qué pasaría si yo la volteara y la pusiera acostada? Ah, pues mira, si la pongo acostada, resulta que sí se deforma. Entonces sí interviene el momento de inercia. Se deforma mucho, se cuelga mucho. Bueno, ahora, eso de que se cuelgue, pues resulta que me va a ayudar a estimar cuánto se puede deformar una viga de concreto o cuánto se puede deformar una viga de acero, de madera, de cualquier material. Y resulta que un paso previo a calcular cuánto se deforma es calcular este esfuerzo por flexión. Y hay una fórmula, pues tal vez muy sencilla, que nos lo va a permitir calcularlo. Ese esfuerzo por flexión, te pongo por acá, otra vuelta, esfuerzo por flexión. Resulta que yo la puedo calcular con sigma igual a momento por distancia centroidal entre el momento de inercia. Esa va a ser la formulita que me va a permitir calcular el esfuerzo producto de que la viga se deforme. Y se está deformando porque está recibiendo una carga, no solita se está deformando, sino que está recibiendo una carga y por eso se deforma. Bueno, ahora, verás que en esa fórmula incluyen dos conceptos que nosotros hemos venido manejando en nuestro curso. Uno, momento de inercia, momento de la viga, momento flector, y otro concepto que se llama momento de inercia. Tal vez en la parte pasada de nuestro curso los manejamos aislados, ¿no? Algunos días en específico veíamos curvas de momento flector, otros días en específico veíamos problemas que nos permitían calcular el momento de inercia, y resulta que ahora están convergiendo, ahora se están uniendo en un mismo concepto, lo cual, incluso hasta otro concepto, que va a ser la distancia al centroide. Bueno, entonces fíjate que ya con eso terminamos, digamos, la teoría. Fíjate que de esa sección que está hecha de un solo material, podríamos nosotros calcular los esfuerzos que se generan en esa sección. Y para eso vamos a necesitar saber dónde está el centroide. Eso ya lo sabemos hacer, incluso para secciones mucho más complicadas, ¿no? Para una sección rectangular simplemente sería la mitad de su altura. Pero ese centroide, digamos que si mi viga está hecho de un solo material, en donde está el centroide,
De ese centroide hacia arriba se van a desarrollar compresión. Y de ese centroide hacia abajo se va a desarrollar tensión. Y probablemente, si nosotros fuéramos, pues, licenciados o contadores, pues con ese nombre nos quedaríamos más que satisfechos. Pero nosotros vamos a estudiar ingeniería, ¿no? Entonces, si queremos ser ingeniería, pues necesitamos meternos a los números. Y resulta que estos valores de esfuerzo por flexión que podemos obtener con esa fórmula, los tendríamos que graficar. En la parte de abajo me daría esfuerzo que está jalando a la viga en la parte de abajo, en las fibras de abajo, mientras que en la parte de arriba yo tendría un esfuerzo que está intentando comprimir a la viga. Ese esfuerzo por compresión lo dibujaríamos con un montón de flechitas, ¿no? O simplemente con un montón de líneas. Y resulta que para cada sección voy a tener una gráfica distinta de fuerza de compresión y de fuerza de tensión. Se me está olvidando nada más lo último, es que a partir del centroide, hacia arriba o hacia abajo, pero a partir del centroide, yo voy a estar midiendo la distancia C o la distancia centroidal, lo cual significa que el valor máximo lo voy a obtener hasta la fibra más alejada, y esa fibra más alejada a veces le podemos llamar Y. Probablemente en algún libro tú encuentres que esa fórmula la encuentres como MY entre I. No pasa nada, es la misma fórmula, nada más que están haciendo referencia a la fibra más alejada. Bueno, digamos que eso es nuestro concepto teórico, ¿no? Esfuerzo por flexión. Este esfuerzo se puso más complicado, ¿no? Este esfuerzo se puso más complicado porque fíjate, los anteriores, pues simplemente nos bastaba con una fórmula para definirlo. Y decíamos, pues es fuerza entre área y ya está. Este también era fuerza entre área y ya estaba. Pero este esfuerzo por flexión resulta que pues ya me tengo que imaginar más cosas. Me tengo que imaginar que en la parte de arriba se va a empezar a comprimir, mientras que en la parte de abajo se va a tensionar. Y pues, si bien es cierto que le podemos entender a los dibujitos y a los conceptos generales, bueno, pues también es cierto que necesitamos en muchas ocasiones ejemplos numéricos. Y precisamente para esos ejemplos numéricos vamos a ir a nuestra siguiente página y vamos a tratar de desarrollar un ejemplo numérico, ¿no? Un ejemplo que contenga una viga. Para eso voy a tratar de dibujarte, pues una viga con sus respectivos diagramas inferiores, es decir, su diagrama de fuerza cortante, de momento flector. Ahí estoy tratando de dibujar una línea recta. Me quedó tal vez un poquito chueca, pero yo creo que la podemos arreglar. Y esta línea recta la voy a copiar varias veces. Bueno, ya ves que cuando desarrollamos el tema de vigas, usualmente dibujábamos algunas líneas de referencia. A ver si las puedo mover tantito, a ver si me da la oportunidad. Ahora una pregunta. Una viga de un edificio de oficinas, ¿como cuánto mide? ¿Cómo cuándo medirá una viga de un edificio de oficinas? ¿Qué pasó? No, nada más escuché el edificio, profe, pero no. ¿Como de cuántos pisos el edificio? Pues pensemos en uno de 5 niveles. Pues puede ser como de 40 centímetros. Tú dices 40 centímetros de alto, De la ancho. viga, ¿no? Bueno, de ancho, está bien. Pero como de largo, como de cuánto nos la podemos imaginar. De largo, pues unos 8 metros está bien, ¿no? Ok, 8 metros, suena bien. Suena bien. Fíjense que precisamente en las oficinas, algo que se busca es que pues los espacios que nos quitan las columnas sean lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, pues esos 8 metros que nos menciona el compañero suenan bastante bien. Vamos a ver si podemos imaginarnos aquí la viga. Voy a poder colocarla en la parte de arriba. Ahí va. Ya ven qué maravilla, ¿no? Para nosotros los ingenieros.
una simple línea puede representar una viga. Ahí está nuestra viga y resulta que también le vamos a colocar una cierta carga. Vamos a ponerle una carguita. Nos decía el compañero que consideráramos una longitud de viga, pues tal vez de 8 metros. 8 metros. Y probablemente para una viga de 8 metros, tal vez su sección estructural, si la realizamos en concreto, probablemente la sección transversal que tenga, pues tenga del orden de unos 65 centímetros más o menos. 65 centímetros o un poquito más. Déjenme ver. 70, vamos a jugarlo así con 65. Déjenme de una vez ponerle la cota, que sean 65 centímetros o 60. 60 centímetros de alto por una base tal vez de 20 centímetros. Estas dimensiones probablemente estén un poquito castigadas, pero para la carga que le vamos a poner yo creo que van a estar bien. Mira, vamos a considerarle aquí, no sé, tal vez voy a ser un poquito autoritario, pero voy a considerarle una carga del orden de 6 toneladas. 6 toneladas. Ustedes me dicen dónde la colocamos para que veas. Yo te pongo la carga y tú me dices si la colocamos un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, o a qué distancia la colocamos del apoyo A o a qué distancia la colocamos del apoyo B. ¿Dónde la quieren colocar? A 3 metros del apoyo A. Dice uno de nuestros compañeros a 3 metros del apoyo A. A 3 metros del apoyo A significaría más o menos por aquí. Entonces voy a permitirme mover esta línea gris un poquito más a la izquierda. Esta línea gris también la vas a mover un poquito más para acá y esta también, un poquito más para acá. Ahí está. Bueno, ahí está nuestra carga. Nos dijo el compañero que la colocáramos a 3 metros de distancia. 3 metros desde el apoyo A. Y eso nos lleva a que la segunda distancia, pues tal vez mida 5 metros. Ahí está, 5 metros. Nuestra viga en total mide 8 metros. Bueno, pues con esas dimensiones y con esa sección transversal, nosotros podríamos calcular las reacciones. Voy a ponerla por aquí. Reacciones. Es una viga demasiado sencilla. Es más, vamos a decirle a nuestro lector, para que sea nuestra primer viga que analicemos esfuerzos, vamos a pedirle a nuestro lector que no considere el peso de la viga, ¿no? Vamos a decirle que simplemente no se considera. El peso propio. Tal vez en nuestra siguiente sesión ya vamos a considerar el peso propio, pero ahorita nada más vamos a concentrarnos en una viga que solamente tiene una carga de 6 toneladas. Ahí está. Bueno, y vamos a considerar que está hecha de un concreto que tenga un F'C, ya ves que así pedimos el concreto, una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya está. Ahora, podríamos calcular nuestras reacciones para esta viga tan sencilla. Evidentemente que podríamos utilizar el concepto de momento, pararnos en el punto A y pararnos en el punto B, pero quisiera mostrarte otra forma de hacerlo. Esa otra forma de hacerlo es que alguien ya utilizó este concepto, digamos, con puras literales, y dijo, si tú nada más tienes una carga P y esa carga P está ubicada a una distancia A y a una distancia B de los extremos, y digamos que la suma de esa distancia A y B le podríamos llamar L, es decir, con puras variables, con puro desarrollo algebraico, pues resulta que la reacción a Y la podemos tener una fórmula que sea, la reacción es igual a la carga por la distancia opuesta entre L. Y del otro lado, la reacción es igual a la carga por la distancia opuesta entre L. Digamos que esa formulita me puede servir para cuando tengo una viga tan sencilla como una simple carga puntual. Bueno, entonces resulta que nosotros podríamos sustituir los valores y quedaría que AY va a ser igual a la carga que en este caso mide 6 toneladas
por una distancia opuesta del apoyo A. La distancia opuesta mide 5 metros. Entre una longitud de 8 metros. Y eso nos va a llevar a que la reacción a Y tome un valor de 3.75. Fíjate que en esta formulita, metros y metros se simplifican y mi resultado queda en toneladas. Puedo hacer algo análogo con la reacción B, es decir, BY va a ser igual a la carga de 6 toneladas por la distancia opuesta al apoyo B. La distancia opuesta al apoyo B son 3 metros. Y lo voy a dividir entre 8 metros, que es la longitud total. Si hago esa operación, ahí me da de 2.25. Ahora, lo podríamos comprobar pues, sumando estos dos valores, ¿no? Si sumamos 2.25 más 3.75, pues sí nos da una carga de 6 toneladas. Entonces, pues, sensiblemente podríamos considerar que está bien esos valores. Y eso nos permitiría tal vez sacar nuestro plumón azul y graficar lo que sería nuestro diagrama de fuerza cortante. Voy a quitarle el título de diagrama. Voy a decirle a nuestro lector que es nuestro diagrama de fuerza cortante. Ese diagrama que usualmente simbolizamos con la letra B. Fíjate que tú recordarás que para encontrar ese diagrama, pues necesitábamos hacer varias secciones. Ese era un método, pero probablemente algunos de ustedes conozcan otro método que se llama el método de las áreas. Y para hacer el método de las áreas, pues simplemente voy a tratar de mover estas reacciones a fuerzas puntuales debajo de los apoyos. Es decir, en el apoyo A yo tendré una fuerza de 3.75 toneladas que se mueven hacia arriba. Y en el apoyo B yo tendré una fuerza de 2.25 toneladas que se mueven hacia arriba. Bueno, ahora, para graficar o para hacer mi diagrama de fuerza cortante, yo lo que digo es, antes de que haya viga, pues no puede haber fuerza cortante. Tiene que valer 0. Y después de que hay viga, pues también tiene que valer 0. Entonces yo podría establecer, digamos que una línea de referencia que empiece desde un valor de 0 y que esa línea de referencia me permite dibujar los valores de fuerza cortante y que al final también tiene que valer 0. Bueno, ahora, resulta que cuando llego a la viga, a este punto, tengo una fuerza que va hacia arriba. Y si son 3.75 toneladas, significa que para nosotros es fuerza. Y la tengo que dibujar en el diagrama de fuerza cortante. Hacia arriba. Mira, ahí la voy a dibujar. 3.75, la fuerza que va hacia arriba. Inclusive hasta le pudiera poner la flechita. 3.75. Es una fuerza. Pero fíjate que después no hay fuerza, no hay fuerza, y no hay fuerza. Si no hay fuerza en los siguientes 3 metros, pues entonces no tiene por qué cambiar el valor de ese diagrama de fuerza cortante. Es decir, que va a permanecer constante, 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 hasta que me encuentre una fuerza. Es decir, va a permanecer con ese valor de 3.75 todo este intervalo o todo este espacio. Pero me encuentro después una fuerza puntual que va de 6 y que va hacia abajo. Entonces, si en el inicio yo subí con la fuerza puntual, pues ahora con esta fuerza de 6 voy a bajar. Voy a bajar 6 unidades, pues, perdón por la redundancia, pero hacia abajo. Y si yo a un valor de más 3.75 le resto 6 unidades, pues resulta que voy a llegar a un valor negativo de menos 2.25. Y ya que tengo este valor, pues resulta que me doy cuenta que enfrente no hay ninguna fuerza que agregar. En los siguientes 5 metros no hay nada, no hay ninguna fuerza que tenga que provocar un descenso. Bueno, entonces como no hay ninguna fuerza que provoque ese descenso, pues podríamos decir que mi gráfica de fuerza cortante va a permanecer constante, 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 hasta el final. Y eso me permite ya dibujar mi diagrama completo de fuerza cortante. Al final resulta que llego a un valor de menos 2.25
toneladas, que es una fuerza, y ahí me encuentro una reacción al final, la reacción BY que va hacia arriba, lo cual significa que desde menos 2.25 más 2.25 voy a llegar a un valor de 0. Y digamos que ya acabé de trazar mi diagrama de fuerza cortante por el método de las áreas. Alguien me va a decir, bueno, ¿por qué se llama método de las áreas si lo único que estamos haciendo es seguir las fuerzas puntuales? Bueno, hasta este momento nada más estamos moviendo ese diagrama gracias a las fuerzas puntuales. Pero para obtener nuestro diagrama de momentos, que es el siguiente diagrama, tú recordarás que el diagrama de momentos, cuando tenemos este tipo de apoyos, empieza en 0 y acaba en 0. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a calcular el diagrama de las áreas, perdón, vamos a calcular las áreas del diagrama de arriba. Quiere decir que vamos a calcular esta área, que te estoy iluminando de color rojo, y nos va a dar un valor positivo, porque está por arriba del 0. Y eso significa que mi diagrama de momentos va a empezar a crecer. Y después vamos a calcular esta área, que como está por debajo del 0, va a ser un área negativa, y la va a hacer descender. Y con eso vamos a lograr establecer nuestro diagrama de momento flector. Nada más que pues hay que hacerlo pues pasito a pasito. Fíjate, inclusive antes de hacerlo, podríamos indicarle a nuestro lector que tome en cuenta, probablemente alguien no lo alcance a ver, entonces vamos a explicárselo un poco mejor. Vamos a decirle a nuestro lector, oiga, mire, dése cuenta de que en la parte de la izquierda, nosotros lo que tenemos es un momento positivo, un momento positivo. En cambio, en el diagrama de la derecha, tenemos un momento negativo. Eso de que sea positivo y negativo, pues hay que tomarlo en cuenta para nuestro siguiente diagrama. Fíjate, si nosotros calculamos esta área, que te estoy iluminando de color rojo, pues lo podríamos hacer multiplicando 3 metros de base por una altura de 3.75. Es decir, vamos a obtener un área de 11.25 de todo este bloque. Y eso va a significar que mi diagrama de momento va a empezar a subir, 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 hasta alcanzar un valor de momento de 11.25. Como la base está en metros y la altura está en toneladas, pues entonces si yo multiplico metros por toneladas, mi resultado va a quedar en toneladas punto metro. Y después, ya casi estamos construyendo nuestro diagrama de momento flector, hasta ese punto, y después vamos a bajar el área negativa, y el área negativa la vamos a calcular para todo este intervalo, y la podría calcular muy fácilmente, ¿no? Con una base de 5 metros, 5 por una altura de 2.25. Significa que voy a encontrar un área, para en este caso un área negativa, área igual a menos 11.25. Quedó muy abierto ese letrero, déjame cerrarlo, ¿no? Área menos 11.25. Ahí está. Y también es en toneladas metro. Entonces, como es negativa, pues digamos que mi diagrama de momento flector va a empezar a bajar y bajar y bajar y bajar. Perdón, déjame volver a dibujar esa línea. Y va a bajar, y con eso vamos a lograr nuestro diagrama de momento flector. Ahí está. Vamos a escribirle aquí a nuestro lector que este es nuestro diagrama de momento. Ok. ¿Por qué lo puse el diagrama de momento flector? Porque resulta que si yo quiero calcular esfuerzos por flexión, la formulita me diría, el esfuerzo lo vas a calcular como momento flector, por distancia centroidal, entre momento de inercia. Entonces, para poder aplicar esta formulita, necesito el momento flector. Ya lo calculamos, pero nos está haciendo falta el momento de inercia. Momento de inercia. Y resulta que el momento de inercia nosotros decíamos que nos conviene calcularlo con respecto a un eje horizontal. Es decir, con respecto a un eje de las zetas. Y podríamos decirle a nuestro lector, el momento de inercia con respecto al eje de las zetas lo podemos calcular como
BH cúbica entre 12, lo cual me llevaría a multiplicar 20 centímetros por 60 centímetros al cubo entre 12. Y ese momento de inercia IZ, pues resulta que nos va a dar, hay que operarlo, hay que usar la calculadora, 20 por 60 al cubo entre 12, pues a mí me da 360,000 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, pues ya tenemos todo para aplicar esta formulita, ¿no? La de esfuerzo por flexión. Entonces, pues hay que aplicarla. Nada más que tú me vas a decir, bueno, ¿y qué momento utilizo? Porque aquí hay un momento para x igual a 1, un momento para x igual a 2 y un momento máximo. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿qué momento utilizo? Bueno, lo que vamos a usar es, por lo menos, para empezar, vamos a utilizar el único valor que tenemos por aquí, que sería nuestro momento máximo. Ese momento máximo. Y precisamente ese momento máximo no se genera en cualquier punto, ¿no? Sino que se está generando exactamente debajo de la carga. Entonces le podemos decir aquí a nuestro lector, para x igual a 3 metros, porque te acuerdas de que la x avanza desde el apoyo A hacia la derecha. Bueno, le podríamos decir ahí al lector, para una x igual a 3 metros, resulta que nuestro momento flector tiene un valor de 11.25 toneladas punto metro. Pero si te das cuenta, pongamos, el momento de inercia tiene de unidades centímetros a la cuarta. Y la altura también tiene unidades de centímetros. Entonces, como que nos conviene cambiar esas unidades que tenemos por ahí. En lugar de tener toneladas metro, vamos a tratar de transformarlo a unidades de esfuerzo. Mira, voy a mover mi pantalla. Me voy a ir, pongamos, a nuestro primer ejemplo del día de hoy. Te darás cuenta de que nuestro primer ejemplo lo manejamos, pues tal vez como lo solemos manejar en nuestro país, en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, pues habría que buscar que las unidades de nuestro problema, para momento, también queden en kilogramos por centímetro. En este caso, si yo quiero deshacerme de las toneladas, necesito multiplicar este valor por 1000. Entonces me quedaría algo así como 11.250 kilogramos punto metro. Pero no me basta con eso, sino que necesito encontrar el valor del momento, pero en kilogramos punto centímetro. Entonces necesito multiplicarlo por 100 para eliminar los metros y quedarme en centímetros. Entonces voy a tener que escribir 1.125.000 con 2 ceros más, kilogramos punto centímetro. Y ahora sí lo voy a poder aplicar en la fórmula. Entonces, aplicando ese concepto en la fórmula, me diría, el esfuerzo por flexión lo podemos calcular como momento por distancia centroidal entre momento de inercia, sería 1.125.000 kilogramos punto centímetro por una distancia. Voy a dibujarte por aquí la sección transversal. ¿Te acuerdas que medía 60 centímetros? A partir del centroide hacia arriba me quedarían 30. Pues por una distancia de 30 centímetros entre un momento de inercia que vale 360.000 centímetros a la cuarta. Y pues ya nada más hay que operar ese concepto de esfuerzo, ¿no? Si yo multiplico ese 1.125.000 por 30 y lo divido entre 360.000, pues vamos a llegar a un valor de 93. Creo que es el valor que estamos llegando. 93.8 kilogramos sobre... miren las unidades. Resulta que en la parte de arriba tendríamos kilogramos centímetro por centímetro. Nos quedaría kilogramos centímetros cuadrados. Y en la parte de abajo tendríamos centímetros a la cuarta. Yo creo que es un despropósito tratar de manejar esas unidades, ¿no? O sea, de nada nos sirve tener centímetros cuadrados arriba y centímetros a la cuarta abajo. Simplemente los podemos simplificar. Y eso nos llevaría a escribir, en lugar de esos valores
con centímetros arriba y con centímetros abajo, podríamos escribir kilogramos entre centímetros cuadrados. Y ese sería el valor de nuestro esfuerzo por compresión para esa viga, porque está por arriba, ¿no? Te quedamos de que por arriba se van a presentar esfuerzos de compresión, el valor máximo de esfuerzo por compresión. Ok, ahora, en ese momento, yo creo que valdría la pena preguntar dos cosas. Una, ¿le estamos entendiendo? Y si no le estamos entendiendo, pues ¿a qué parte no le estamos entendiendo? Creo que todo bien, Prude. Si nos dicen, bueno, le estamos entendiendo a todo. Bueno, aquí vale la pena una muy buena pregunta, ¿no? Que sería, bueno, hombre, qué bonito que calculaste el esfuerzo, está bonito, hay que dar un aplauso, pero ese esfuerzo nos permitiría identificar si esa sección va a ser capaz de soportar esa compresión o no. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo ven? Esa sección que nosotros escribimos acá arriba, que mide 60 por 20 centímetros de concreto, ¿es capaz o no de soportar este esfuerzo por compresión? Pues sí, ¿no? Suena a pregunta payasa, pero usualmente dirían, justifique su respuesta. Porque el concreto es de 250 kilogramos por centímetro Ah, eso es bueno. y aquí Esa, tenemos 93.8, entonces, pues sí. esa respuesta está bien justificada. Miren, resulta que nos estamos dando cuenta que el esfuerzo a compresión que va a tener esa viga es de 93.8, lo que dice el compañero. Y vamos a utilizar un concreto que puede soportar a la compresión 250 kilos por centímetro cuadrado. Ah, pues entonces estamos viendo ese valor en la parte alta y baja de tu pantalla y el compañero tiene toda la razón, nos está diciendo, pues sí va a soportar. Probablemente si pidiéramos un concreto más barato, uno que fuera de 200, de 150 o de 100 kilogramos centímetro cuadrado, probablemente estuviera más angustiado. Pero si vamos a utilizar un concreto de 250, pues no le va a pasar nada, ¿no? Con ese esfuerzo de compresión. Entonces, pues así como dice el compañero, podríamos decirle a nuestro lector, el concreto es capaz de resistir, lo resiste. Se lo justificamos porque vamos a utilizar un esfuerzo de compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Alguien en ese momento probablemente encuentre a un economista, a ver si son los economistas, ¿no? Los economistas nos dirían, pues entonces estás tirando dinero, ¿no? ¿Por qué no mejor me pones un concreto más barato? Así usualmente piensan los economistas. Bueno, buscan economizar todo. Bueno, podríamos decir al economista que van a existir otras condiciones de carga y no solamente esa que tenemos en la pantalla, ¿no? Ahí nosotros estamos haciendo un ejemplo muy sencillo que solamente tiene una carga de 6 toneladas. Ni siquiera estamos considerando su peso propio, no estamos considerando, pues, efectos de sismo, efectos de viento, un montón de efectos que habrá que considerar después. Pero por lo menos ante esa carga única de 6 toneladas, ubicadas a 3 metros del apoyo A, ante esa carga únicamente, resulta que esa viga está siendo capaz de soportar esfuerzos de compresión. Pero mira, déjame mover mi pantalla. Y resulta que hace ratito, cuando nosotros lo platicábamos, decíamos de que hacia arriba se van a dar esfuerzos de compresión y hacia abajo se van a dar esfuerzos de tensión. Tanto arriba como abajo los puedo calcular con la misma expresión de esfuerzo, con la misma ecuación, tanto los de compresión como los de tensión. Pero resulta que los de abajo, o los esfuerzos por tensión, en lugar de tener un 30 centímetros hacia arriba, pues ahora voy a tener 30 centímetros hacia abajo. Y eso me va a permitir calcular la zona que va a estar sometida a tensión. Ahora, probablemente para alguien sea eso demasiado simple o demasiado
obtuso, pero pues resulta que nosotros tendríamos que multiplicar otra vez momento por distancia centroidal entre inercia y tendríamos el mismo momento, 1.125.000 kilogramos punto centímetro, multiplicados por 30 centímetros por hora hacia abajo, 30 centímetros entre 360.000 centímetros a la cuarta. Alguien va a decir, pues son los mismos factores, pues nos va a dar el mismo valor. Y tiene razón. 93.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero ahora este esfuerzo es el que se va a presentar por abajo. Y este esfuerzo va a estar a tensión. Eso nos permitiría dibujar debajo de ese momento, es decir, con X igual a 3 metros, el valor exactamente en el punto centroidal. Resulta que la sección, si yo midiera hacia arriba el punto, pues mediría una distancia de 0. Entonces, en ese punto vale 0. Pero a medida que me voy yendo hacia abajo, va creciendo. Es más, vamos a hacerlo un poquito más grande. Sí, un poquito más grande. A medida que me voy hacia abajo, va creciendo la intensidad de este esfuerzo que intenta jalar o que intenta tensionar a las fibras de abajo. Es decir, que llega a un valor máximo de 93.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la parte de arriba pasa algo distinto, ¿no? En la parte de arriba más bien se está comprimiendo. Y entre más me aleje del centro, cada vez voy a sentir más fuerza que intenta tensionar a la sección estructural o a los elementos del concreto. Ah, mira, entonces en la parte de arriba tengo compresión. También vale este valor 93.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la parte de abajo tengo tensión. Ah, espérame, déjame mover estas formulitas, lo voy a mover tantito, a ver si puedo, ahí, la moví, voy a mover esta tantito un poquito más para acá, para la derecha, la voy a mover con la intención de que aquí al ladito de donde está mi diagrama, pueda dibujarte una sección transversal de concreto. Probablemente no esté a escala, no me importa, pero pues digamos que ahí tenemos nuestra sección hecha de concreto, ¿no? Con un F'C de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está nuestra sección. Fíjate que donde está el centroide, no se está generando esfuerzo. Ahí el esfuerzo vale 0. Y eso nos permite hablar de algo que se llama eje neutro. Eje neutro. Fíjate que si me regreso a la lámina de la página anterior, voy a tratar de hacerlo. Mira, yo hace algunos minutos te platicaba que los puntos de arriba van a intentar comprimirse, pero los puntos de abajo se alejan. Y precisamente los puntos que están a la mitad no les pasa nada, simplemente miden lo mismo. No cambian su longitud a lo largo del eje neutro. Y ese eje neutro, nosotros decíamos que para una sección hecha de un solo material, el eje neutro va a estar ubicado en el centroide. Cuando mezclamos varios materiales, es decir, si tuviéramos en la parte de abajo acero y en la parte de arriba madera, pues la diferencia entre las rigideces de esos materiales provocaría que ya no estuviera en el centro. Pero si es de un solo material, digamos que va a estar en el centro. ¿Ya está? Bueno. Ahora miren, resulta que ustedes recordarán, yo creo que sí recuerdan sus tareas, ustedes recordarán que a veces su profesor es un poquito terco y les dice, oiga joven, calcule cuánto vale el momento en X igual a 1.5. No, alguien dirá, pues nada más por molestar, ¿no? Pero, pues no, mira, resulta que ese valor, si nosotros aprendemos a calcular el momento en ese sitio, también podríamos calcular los esfuerzos que se presentan en ese sitio. Y para calcular el momento, si no tenemos la ecuación, pues podríamos tomar el área del diagrama de fuerza cortante que se presenta hasta X igual a 1.5.
Es decir, yo tendré que multiplicar 1.5 de base, 1.5 de base por una altura de 3.75. Y eso me va a dar el momento. Me va a dar el momento hasta ese sitio. Y en esta ocasión me da que tengo un momento de 5.62. 5.62 toneladas punto metro. Bueno, entonces aquí abajito yo le podría escribir a mi lector. ¿Sabe qué? Que aparte puedo también calcular los esfuerzos a tensión y a compresión que se presentan a 1.50. Para eso, señor lector, voy a bajar mi pantalla y le voy a decir aquí, en X igual a 1.5, el momento tiene un valor de 5.62 toneladas punto metro, lo cual es igual a otro valor, pero ahora en kilogramos punto centímetro. Necesito multiplicarlo por 1000 y ese resultado también volver a multiplicarlo por 100 para cambiarlo de unidades y eso me llevaría a un momento de 562.500 kilogramos punto centímetro. Y está en unas unidades que me permite calcular el esfuerzo. Bueno, pues resulta que en ese sitio ya podíamos calcular el esfuerzo en 1.5 y sería momento de 562.500 kilogramos punto centímetro por una distancia de 30 centímetros, que es la fibra más alejada del centroide, entre un momento de inercia de 360.000 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, esa formulita probablemente a alguien ya se le olvidó. Es momento por distancia centroidal entre inercia. Bueno, pues entonces esa expresión para 1.50 resulta que nos da un valor de 46.87, 46.9 si quieres lo vamos a simplificar. 46.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si hace rato nosotros mencionamos y un compañero nos dijo que era el concreto capaz de soportar 93 kilos por centímetro cuadrado, pues ahora con más razón es capaz de soportar 46. Pero nos permite imaginarnos qué pasa a una distancia de 1.5. Se va a presentar un esfuerzo menor. Y en la parte de abajo también se va a presentar un esfuerzo menor, pero que tiene un valor de 46.9. En la parte de arriba sería de 46.9. Y con ese mismo orden de ideas, si en la parte central tuvimos un esfuerzo mayor que valía 93, pues podemos más o menos imaginarnos qué va a pasar al final. Resulta que al final, cuando yo meta en la expresión un momento igual a 0, todo el valor del esfuerzo se va a convertir en 0. Y va a ir de 0 hasta 0 y de 0 hasta 0. Y eso le va a pasar tanto a la izquierda como a la derecha. En los apoyos, digamos que no se presenta esfuerzo por flexión. Simplemente en los apoyos, pues no hay esfuerzo por flexión, vale 0. Pero en cualquier otro sitio va a tener valor. Inclusive, pongamos, si quisiéramos calcular el valor en otro sitio, ¿te acuerdas de que nuestra viga total medía 8 metros? Entonces podríamos decirle a nuestro lector, oiga, aquí yo quiero saber cómo se comporta el esfuerzo en X igual a 6 metros. Pues si nuestra viga mide 8, eso significa que aquí estaríamos midiendo una distancia de 2 metros y que podría calcular el área de esos 2 metros. Multiplicaría 2 de base por 2.25 de alto. Y eso me daría 4.50 toneladas metro de área. Entonces, en X igual a 6, el momento vale 4.5 toneladas punto metro. Y habría que hacerle su respectiva transformación. Podemos ocupar este pequeño espacio que está en la parte de abajo, tal vez de otro color. Pero podemos decir que en X igual a 6 metros, el momento vale 4.5 toneladas punto metro, lo cual es equivalente a 450.000
kilogramos punto centímetro, y eso me permitiría calcular el esfuerzo en X igual a 6. Me llevaría a escribir 450,000 kilogramos punto centímetro por una distancia de 30 centímetros entre un momento de inercia de 360,000 centímetros a la cuarta. Bueno, ese resultado evidentemente que nos va a dar menor al máximo, ¿no? Pero pues hay que calcularlo, ¿no? Ahí me dio de 37.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ese valor de 37, pues digamos que sí es menor al de 93. Es más o menos como de un tercio. Es muy pequeñito en esa distancia de X igual a 6. 37.6, mientras que la parte de compresión sería de igual 37.6. Te darás cuenta de que a medida que nos acercamos al centro, el esfuerzo es mayor. No necesariamente en el centro va a ser mayor, sino va a ser mayor donde haya más momento. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Bueno, nada más me falta comentarles algo. Me falta comentarles algo, y ese algo que les quiero comentar es de que el concreto, mira, dos comentarios. El acero, digamos que es bueno para la tensión. Incluso, pues llega a soportar un valor de fluencia de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Enorme, ¿no? 4,200. Pero el concreto es bueno para la compresión. Y usualmente llegamos a manejar valores de F'C de 250, 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Alguien diría, bueno, ese valor hay que expresarlo en megapascales. Tal vez serían 25 megapascales. Es lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues resulta que yo te decía que la parte de abajo va a estar trabajando a tensión, y casi siempre vas a escuchar que el concreto no trabaja bien a la tensión. Y lo vas a escuchar porque digamos que el esfuerzo admisible a la tensión es más o menos de una décima parte de lo que soporta la compresión. Si le sacamos una décima parte a 250, resulta que va a soportar apenas 25 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, veamos esta pantalla. Déjenme moverme un poquito hacia arriba. A veces se alenta la computadora con esa información gráfica, ¿no? Bueno, hace rato yo les pregunté y alguno de ustedes me contestó que si era capaz de soportar esa sección, la compresión. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿es capaz de soportar esa sección la tensión? No. No, no es capaz de soportar la tensión, porque resulta que en nuestro ejemplo, el máximo esfuerzo de tensión está valiendo 93.8 kilogramos centímetro cuadrado, que es mayor que los 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado que te estoy diciendo que aguanta el concreto a tensión. Y eso es una razón por la que les voy a pedir que ustedes sean un poco observadores y que cuando vean alguna viga, sobre todo una viga larga, una viga de tal vez de un puente peatonal, sabes que a veces se utilizan las vigas como partes del mobiliario urbano de algún puente, o tal vez alguna viga que es lo suficientemente larga, tal vez una de 10 metros o de 12 metros, y que se le acerquen a esa viga, y que ustedes aquí con un ojo muy crítico se pongan a visualizar esa viga, y se van a dar cuenta que en la parte de abajo tiene algunas pequeñas fisuras, abajo y al centro, tiene fisuritas, y esas fisuras tienen que ver con estos números. Ahora, tú me vas a decir, en ese momento hay personas que entran en pánico y dicen, "Ah, entonces se va a caer". No, no se va a caer, porque el concreto solo no es capaz de soportar ese esfuerzo, el puro concreto.
Pero esa es la principal razón para agregarle acero o varillas en la parte de abajo. Porque estas varillas tienen un un FY, perdón, un FY de 4,200 kilogramos cada centímetro cuadrado. Evidentemente que la varilla tiene un área bien pequeñita, pero aunque sea un área pequeñita, con 1 centímetro cuadrado que tenga, lo cual es bastante fácil de encontrar, 1 centímetro cuadrado, con uno solo voy a poder soportar 4,200 kilos. Esa es la razón por la que la viga no se cae, porque tiene varillas. El concreto solito se hubiera roto y ya se hubiera caído. Pero si tú te vas a acercar a ver eso, es porque hay varillas internas. Y esas varillas, resulta que ya encontramos el por qué las requerimos en la parte de abajo. Porque en la parte de abajo, el concreto no es bueno a soportar tensión. La parte de arriba va a trabajar a todo dar, pero la parte de abajo no es bueno para soportar tensión. Eso sería con un sistema de apoyo como el que tenemos el día de hoy, que es muy sencillo. Más adelante vamos a manejar otros sistemas de apoyo que evidentemente que nos van a requerir también tener acero o en la parte de arriba. Y evidentemente que también pues, va a ser necesario que esté el concreto confinado para que trabaje bien. Y vamos a tener estribos. Pero por lo menos el día de hoy ya vimos por qué es necesario colocar acero en la parte de abajo. Porque el concreto, a pesar de que sea, inclusive podríamos poner un concreto de 300 kilos, 350 kilogramos centímetro cuadrado, una décima de su parte de 350 nos va a llevar a 35. Y ese 35 no va a ser capaz de soportar 93. Entonces, por esa razón, las armamos. Por esa razón, utilizamos ese concepto de acero de refuerzo, que tiene un valor muy alto para soportar la tensión. ¿Cómo ven? ¿Está interesante o no? Sí, profe. Sí, profe. Les debí de haber cambiado la pregunta. Les hubiera dicho, ¿cómo ven? ¿Hoy gana México? ¿No? O van a ver el Monday Night, digo, el jueves por la noche, o van a ver el fútbol, para tratar de sacarlos de esta idea, ¿no? A veces tenemos respuestas un poco programadas, ¿no? De que, no, sí, le estamos entendiendo. ¿A poco juega México hoy? Creo que sí, creo. Creo que sí. Honestamente, yo prefiero ver el americano, pero creo que sí. Hoy. No sé si contra Salvador o Canadá o algo así, uno de esos Contra Canadá. países. Ándale. Bueno, la verdad no sé a qué hora juegue. ¿A qué hora juega, compañero? Las 8:40. 8:40. Ahí está, tenemos un tiempo exacto para ir por una hamburguesa, ¿no? Al puesto de la esquina. No, ¿cómo crees? ¿Hay clase todavía? Ah, bueno, y en esa clase les piden que prendan su cámara. A veces. A veces. A veces. Bueno, una pregunta. Bueno, perdón, ya nos enteramos que hay fútbol a las 8:40, pero pero regresemos. Una pregunta. ¿Tenemos alguna duda de esto? No, profe. Dijo que la siguiente clase ya íbamos a ver una donde le meta acero, ¿no? De refuerzo. Más que meterle acero de refuerzo, vamos a meterle el peso propio, ¿no? Ok. Vamos a meterle peso propio. Fíjense, honestamente, en nuestro curso de resistencia de materiales, solamente pues estamos mencionando la razón de por qué es necesario el acero. Sobre todo, inclusive ni siquiera con numeritos, ¿no? Sino con simplemente ver esta imagen de que la parte de abajo se va a tensionar y la de arriba se va a comprimir, con eso ya nos lleva a pensar de que la parte de abajo necesita acero. Ustedes van a llevar pues varios cursos de estructuras y digamos que que se llama resistencia de materiales, pues habla un poquito de madera, habla un poquito de concreto y habla un poquito de acero. Más adelante, ustedes me parece que en el siguiente semestre van a ver estructuras de mampostería. En el que sigue ven, me parece que estructuras de concreto, y le van a dedicar 6 meses a hablar de concreto, y en otro más le van a dedicar 6 meses para hablar de acero.
Entonces, pues digamos que poco a poco vamos metiendo más conceptos. Lo que sí no quisiéramos es de que ustedes llegaran a su curso de diseño de concreto, de acero, y que no supieran hacer diagramas de fuerza cortante, ¿no? O que no pudieran calcular reacciones. Entonces, precisamente, tal vez estos primeros cursos, el de estática, el de resistencia de materiales, van muy de la mano a que nos imaginemos las cosas. Que nos imaginemos cómo se van a deformar las cosas, aunque no necesariamente vamos a decir, vamos a necesitar 3 varillas, ¿no? Eso lo vas a ver en el curso de concreto, o incluso desde mampostería lo vas a ver. Pero digamos que en este curso no vamos a especificar el número de varillas, sino nada más vamos a entender por qué son necesarias. Y yo creo que en las siguientes clases van a darse cuenta más de por qué son necesarias, cuando empecemos a calcular deformaciones. Bueno, pues no sé, ustedes decían que tienen una siguiente clase. Por acá ya llegó el señor del pan, entonces voy a ir a comprar pan para, para, para pasar la siguiente hora, ¿no? Pero si tienen alguna duda, la tratamos de contestar.